Los que deben morir, día 17. La eliminación de Tomás, Judas Tadeo y Simón el Zelota. ¿Y qué nos lo impide, Señor? Han desaparecido sin dejar rastro. Saulo de Tarso se contuvo. Había visto de reojo aquella tan conocida sonrisa de enigmática complacencia en los labios del estudiante. O, al menos yo, no tengo la menor idea de dónde han ido a parar. ¿Lo sabes tú, Sofer? Cuando alguien se siente perseguido, señor Saulo, y quiere desaparecer de la faz de la tierra, búsquelo en Petra. 3 sombras, llevando de las riendas a sus cabalgaduras, avanzaban calladamente por el fondo de la grieta siguiendo el curso del discreto arroyo. Los caballos, enfundados los cascos en telas rellenas con musgos, apenas delataban su presencia al andar sobre la gruesa capa de guijarros que cubría el suelo. Solo una estrecha franja de estrellas serpenteantes a más de 100 codos de altura observaba a los furtivos caminantes que, al amanecer, formarían parte de aquellos que iban y venían dentro de la ciudad donde todos eran extraños y nadie era capaz de percatarse si este o aquel constituían nuevos ingresos. Por otra parte, nadie haría semejante pregunta. Era el acuerdo tácito. No convenían suspicacias. Era medianoche, hacía frío, la muralla protegía a Judas Tadeo del viento que, a intervalos, llegaba del desierto. Sería menester atravesar el Neguet hasta Berseba, sin hacer un alto, pues tenía que llegar allí antes de que amaneciera, ocultarse durante el día y seguir cabalgando durante la noche. No podía desorientarse. Conocía el movimiento de las estrellas, sabía cómo valerse de ellas para no extraviar el rumbo. Oh Señor, no permitas que se pierda. Viste con alas los cascos de su cabalgadura. Hazlo volar hasta la llanura de Sharon, por senderos aislados en los que sólo unos tristes lagartos lo contemplen al paso. De allí a Gerar, sin un minuto de reposo, ni tan siquiera debe pasar a la vista de la guarnición, sino por el cauce seco del Uadi, que se adentra por la izquierda en el poblado, y a mitad de la ruta podrá ver desde unas colinas bajas la línea recta del horizonte y las aguas que bañan el puerto de Gaza. Estará amaneciendo entonces. Si tú lo ayudas, Señor, podrá tomar un barco que lo conduzca de puerto en puerto, por inciertos derroteros, hasta el llamado Oceanus Occidentalis, donde dicen que se halla la tierra de Albión. Allá estará a buen recaudo el cáliz del cual bebió Jesús. Allá debe dar a conocer la vida y milagros de su hermano el crucificado. Que otros oídos escuchen su nombre, que sus prédicas lleguen bien lejos hasta los que no lo conocieron, que gente nueva oiga la palabra de él por medio de su palabra, y que esa copa que debe guardar con su vida se convierta en el símbolo de su corazón. Mañana sabremos si pasó por Berseba. Aún no debes preocuparte, Simón. Él sabe a qué atenerse. Descartemos una sorpresa. Creo que ha sido ese uno de los factores que ha propiciado la trágica caída
de los que servíamos a Jesús. Ha habido siempre una muerte inesperada. No puede ser casual, Simón. Tampoco me inclino a pensar que haya sido una reprimenda celestial o algo por el estilo. Los tiempos de Moisés pasaron hace rato. Ya no hay obstáculos que se conviertan en serpientes ni precipicios que se abran en la tierra para tragar desobedientes. Yo tampoco creo en prodigios, mucho menos después de lo vivido. Me pregunto hasta dónde llegarán a callar los milagros de Jesús. Simón guardaba silencio. Tomás añadió unas tortas de estiércol seco a la hoguera y la caverna se iluminó un tanto. Ahora podían verse las franjas rojizas serpenteando a lo ancho de las paredes en polícroma convivencia con vetas, ocres y blancuzcas, cada una reflejando lo mejor que podía los inquietos esplendores de la llama. La boca de la gruta da unos apoyos, imposible llamarlos peldaños, sería exagerar, hábilmente disimulados en la pared de roca que se cierne sobre el teatro romano, un centenar de codos allá abajo. La noche sumía en el silencio desfiladeros y agrestes collados. Ni un válido perturbaba la quietud de las piedras. Eran ellas mismas las que reafirmaban su omnipresencia, echando a rodar cantos una que otra vez. Era entonces cuando la mano en espasmódico instinto iba en busca de una empuñadura, pero no había que temer. Todo Petra era un gran laberinto subterráneo, en parte capricho de la naturaleza y en gran medida ingenio y laboriosidad del hombre acosado. Y eres tú, Tomás, que manejas el número con tanta precisión, quien se hace esa pregunta. ¿Qué vaticinan tus cabalas infalibles? Tomás continuaba en silencio. Ahora repasaba cada uno de aquellos ardides que debían ratificar la esencia divina del hombre Dios caudillo, a quien todos seguirían en el momento decisivo. El nacido ciego que se había prestado por unas monedas a dejar su ceguera en las aguas de Siloé, después lo había echado todo a perder cuando renegó a pocos pasos de la cruz. Ni uno solo de los que en aras del patriotismo habían consentido participar en este o aquel suceso extraordinario había dejado de desmentir a Jesús una vez que lo vieron crucificado, pero ya todo eso Tomás lo había previsto. De ahí que su ingenio le aconsejara reservar un buen monto de maravillas para ser ejecutadas con su propia participación y en la de sus compañeros. Pero el mayor milagro de todos jamás podrá borrarse de su mente. Había sido tan genial que hasta Simón Pedro, Juan y el propio Mateo titubearon indecisos entre la razón que les advertía de la artimaña y la realidad palpable de un Jesús resucitado. En medio del camino a Emmaus con las mujeres había sido más fácil. Era cierto, no formaban parte del complot, eran más susceptibles. De María Magdalena se valió para que fuera la primera en afirmar que lo había visto.
y cuando ya la noticia corría de boca en boca, se hizo pasar por su hermano ante las decenas que fueron reunidas. Es profesor en la quinta de José de Arimatea por Pentecostés. La cautela, otra de sus virtudes, hacía que el ungido se despidiera de ellos hasta un próximo e impreciso retorno. Había salvado una situación y las vidas de sus compañeros en aquel momento. La idea era, entonces, desaparecer, dejarlo todo como estaba en espera del anunciado regreso, mientras la indolencia del tiempo fuera borrando recuerdos hasta el último vestigio. Pero ni él se percató de que la huella había sido demasiado profunda, y cuando se dio cuenta ya no había nada que hacer. El fantasma del infortunado caudillo profeta se alzaba por encima de los estándares romanos y su sombra comenzó a infundir temores. Nunca antes su ingenio lo había llevado a tan amarga convicción. Alguien pagaba por la muerte. Me pregunto, ¿Roma o Jerusalén? ¿El imperio o la nación? ¿A quién hemos intimado a tal punto que se empeña en darnos, intimidado, a tal punto que se empeña en darnos caza como fiera? Creo que hemos llegado a la misma conclusión. El celota se había puesto en pie y caminaba arrastrando sus sandalias. Se complacía en levantar un poco de polvo que cubría el suelo de la cueva. Fue hacia la entrada y allí se quedó, contemplando las sombras de los peñascos. ¿Tienen acaso sentido tantas y tan señaladas muertes sin un objetivo bien definido? Comencemos con el primero que murió por causas dudosas, Santiago Cebedeo. Tomás lo atajó con rápida y cortante frase. Creo que partes de un error. Santiago no fue el primero, sino Pedro, aunque evidentemente haya muerto a causa de una venganza perpetrada por la esposa de un suicida, que dejaba entrever en una postre misiva que se quitaba la vida avergonzado por una supuesta reprimenda de quien había ocupado el lugar de Jesús. El ungido, lo que aún me da vueltas y más vueltas sin que llegue a convencerme del todo, es esa determinación tan drástica de Ananías. No obstante, dejó constancia de su puño y letra. Puede que de la letra, pero no de su puño. ¿Qué quieres decir? Que todo encaja tan razonablemente bien que tiende a ser perfecto. No hay nada perfecto sino el número, y en este caso los elementos no se conjugan en el guarismo de suma perfección. 1. Ananías. 2. Zafira. 3. Pedro. Hasta aquí la tríada que conforma el triángulo, pero ¿y la carta? Vendría a ser el cuarto elemento y tendríamos entonces un cuadrado. En este pueden escribirse dos triángulos rectos. Ello implica, hermano Simón, una segunda tríada. Piensa, ¿qué origina la ruptura del triángulo Ananías, Zafira, Pedro? La carta. La carta rompe la estructura. La carta es lo susceptible. La carta no cierra el triángulo, lo deshace. ¿No te das cuenta? ¿Por qué hubiese necesitado Ananías explicar su determinación a la esposa si ella conocía de sobra todos los pormenores? Esa misiva no iba dirigida, como aparentaba, a la abnegada compañera, sino a la luz pública. En ese pergamino, en el que la letra no presentaba el rasgo impreciso, revelador de un estado de ánimo propio del que opta por darse muerte, hay una realidad que golpea, su falsedad. El número no se realiza. Simón no apartaba la mirada del negro vacío que se abría a sus pies. Simón pensaba, no carecerían de sentido los razonamientos de Tomás, pero me resisto a admitir que todo el celo que nuestra inteligencia desplegó en el caso se desvanezca así como así. No te ofusques, hermano. A veces la realidad se cubre con una máscara como esas que aparecen en las escenas del teatro que tanto ensalzan los griegos.
concedido. Admitamos una muerte dudosa en el caso de Ananías. Pues, si ya ha despertado tus dudas un asunto para todos tan convincente, ¿qué pensarías de las circunstancias en que han muerto los que siguieron? Volvamos a Santiago Zebedeo. Partió al encuentro de sus hermanos esenios. Antes de marcharse, me había confiado su decepción a causa de las divergencias internas que bien conoces. Hasta dijo sentirse hastiado de cuanto lo rodeaba. De ahí que optaba por el enclaustro. Sabemos que llegó a Qumran. Algunos meses después desapareció misteriosamente, coincidiendo con la muerte de otro miembro de la secta en cuya compañía había arribado a la comunidad. ¿Quién era ese otro esenio? ¿Hay algún vínculo entre ambas muertes? Simón parecía absorto en la contemplación del resplandor que iluminaba la entrada de la tesorería. De vez en cuando se adivinaba una diminuta sombra que cruzaba entre las columnas. Eran los guardias en su incansable ir y venir. Más cerca, en la explanada que antecedía al anfiteatro, parpadeaban aquí y allá las hogueras de alguna caravana acampada allí, en espera del día. Había escuchado con atención lo que le dijera Tomás, y no le sorprendía que su compañero hubiese arribado a las suspicacias que un tiempo atrás lo había impulsado a indagar, secretamente similares y oscuros pormenores. Pero lo que ignoraba Tomás era el resultado de aquel pesquisar. El hermano Eliú no era esenio, sino un fanático mitraísta, que en repetidas ocasiones había estado en contacto con cierto estudiante de magistratura, el mismo que solía ser visitado, casi a diario, por Saulo de Tarso. Este último, notorio por su furibunda oposición a la hermandad cristiana y hombre de confianza en las altas esferas de la teocracia. El celota retornaba a su sitio en la estera del mismo modo que en que antes se alejara, arrastrando sus pies sobre el polvo. Hay una cosa cierta que hasta el momento he callado, porque la razón de mis funciones lo han exigido así, pero ya prácticamente no existen ni organización ni razón que lo ameriten ni lo impongan. Nos hemos convertido, al cabo de estos años, en grupos aislados y distantes, acéfalos, pues los cabecillas, todos ellos ex capitanes de Jesús, el caudillo que debía comandar la gran rebelión, han guardado silencio para siempre. Jamás podrán reprocharte una indiscreción, y, para tranquilidad de tu conciencia, aquí van mis conclusiones. Simón, el fin está bien claro: acabar con la secta cristiana. ¿Por qué? Porque si cada año que transcurre la cantidad de adeptos crece en una cifra igual al producto de su número por sí mismo, nos hallamos ante la alarmante presencia de una progresión geométrica, y eso representa un peligro para ¿quién? Hermano Tomás, no somos una potencia militar ni incitamos a la rebelión. Jesús nunca lo hizo públicamente, eso les consta a los romanos. Nuestra fachada pasó a ser, desde el fracaso, nuestra única y verdadera actividad.
Solo eso pudo salvarnos en aquellos días. Y tal parece que fue aceptado así por los romanos. De lo contrario, nuestra persecución se hubiese hecho pública, pues se contaba con el respaldo de toda una serie de pruebas que, dadas a conocer, justificarían con creces unas bien merecidas y ejemplarizantes ejecuciones. ¿Qué sentido tendría para Roma liquidarnos ocultando el rostro? Entonces, dilo tú mismo, ¿somos un peligro para la nación? Esto no puede ser obra de un fanático o de un desquiciado. Simón, analicemos qué hemos hecho, o mejor, a quién conviene erradicar al cristianismo. No titubes, dilo, reconócelo. Solo hay un poder en peligro con recursos suficientes que le permitan hacer lo que ha hecho. Simón se apartó un tanto de la oscura boca de la caverna, como hurtando el cuerpo a una saeta furtiva. De pronto tenía la sensación de que era vigilado. Apretó los dientes y contestó: el Sanedrín. La sombra se acomodaba sobre el cojín y recostaba la espalda contra el ángulo que formaban las dos paredes de la habitación. La irrisoria claridad que producía el candil ni siquiera se había alterado con los débiles movimientos de la llamita que partía de aquella única lámpara. Allá en lo alto del muro, quizá hubiese sido puesto allí con el marcado propósito de alumbrar un poco menos de lo imprescindible. No mucho podía añadirse, la luz no da para más. Solo se vislumbraba en el lado opuesto un rectángulo menos oscuro que se ensanchaba o angostaba con el vaivén de una cortina que hacía su menor esfuerzo por ocultarse. La sombra se inclinó, tomó una vasija y bebió de ella. No más había devuelto el recipiente a su sitio sobre la bandeja cuando una corpulenta silueta apartó la tela colgante y penetró en el recinto. Permaneció en pie unos instantes mientras sus pupilas se adaptaban a la oscuridad. Señor, dijo con el acento gutural propio del Galileo, ¿me ha llamado usted? La sombra hizo un gesto invitándolo a sentarse a la vez que le extendía una vasija. Ambos bebieron. Esta vez habló la sombra del rincón. No te será fácil, Abdías de Foris. En una oportunidad te oí hablar de cierto personaje a quien mucho admiraba. Decías que había sido un maestro en el difícil arte de matar limpiamente y en silencio por medio del puñal. Era imposible ver el rostro de Abdías. La reducida estancia se llenó de algo. La llama del candil no sabía qué era, pero se estremeció. Quizá hubiese sido un trueno lejano y cansado que llegaba hasta allí y hacía temblar las paredes. No me obligue el Señor, no te obligo, te ofrezco 100 denarios. ¿No querías irte de Betsaida, Julia, con la mujer del publicano? Con ese dinero podrías vivir en cualquier ciudad de Decápolis, siempre y cuando conserve todos mis huesos en su sitio, Señor. Tratándose de él, me vería en la necesidad de contratar a buen precio 3 hombres más. 200 Abdías, pero 500, trato hecho, Señor. ¿Dónde? De seguro conoces Petra, ¿verdad?
En la falda donde nace el Wadi Gazna se abren unas grutas que dan al anfiteatro. Se había vuelto a llenar de sombras las angosturas que circundan Petra. Densas tinieblas colman sus desfiladeros y los rebasan entre las peñas. El viento las empujaba con tanto ahínco que se hacían jirones al pasar sobre los riscos. De ahí que huyeran despavoridas en busca del refugio que se les ofrecía al pie de una vieja muralla, o bien preferían expandirse sobre la poca accidentada planicie que las separaba de unas serpenteantes colinas a cuyos pies el gran cuenco que formaba el anfiteatro también les brindaba su abrigo. 4 siluetas imprecisas habían hecho lo mismo que las tinieblas, moverse al amparo umbrío de rocas y farallones, pero sin desgarramientos, sino deslizándose sigilosamente, invisibles a trechos en la medida en que se adentraban por aquel solitario desfiladero que llevaba a lo alto del peñasco, donde bocas y ojos pétreos parecían abrirse para engullir o acechar a quien se aventurase por aquellos previos. Un breve intercambio de gestos se produjo antes de seguir adelante, como si los fantasmas llegaran al acuerdo de separarse. 2 abrieron la marcha, los otros contaron hasta 5 y luego continuaron. No resultaba fácil el camino. En cada recodo existía una posibilidad fatal. La luna se asomó brevemente tras un velo de cúmulos y se asomó justo en el momento en que una hoja metálica, corta y afilada en ambos lomos, hendía el aire y soltaba un destello antes de hundirse en el costado de la sombra que abría la marcha. La Zika penetra sin reparos porque ha sido concebida para matar. Y si añadiéramos que había sido una mano hábil, su guía, sería obvio que la aguda punta había pasado limpiamente entre la quinta y la sexta costillas, poniendo de manifiesto no ya la destreza, sino el virtuosismo de quien la esgrima. Había escogido el camino más corto que llevaba al corazón. La empuñadura se llenó de sangre, la sangre goteó sobre los guijarros del camino, y un gran desgano sube piernas arriba y la sombra se detiene, titubea. Hay algo doloroso y caliente en su pecho. Hay noche que se hace más noche en los ojos. Hay una breve visión de estrellas que giran. Hay aristas de rocas filosas donde la mano intenta aferrarse inútilmente. Y un gran vacío que se abre bajo los pies. Pero ni la quietud ni el silencio se alteraban. Todo parecía responder a un tácito acuerdo entre los que subían y los que bajaban. Ahora era confuso el movimiento de las sombras, las tinieblas y lo angosto del pasadizo hacen imposible cualquier definición. La luna había huido espantada, en busca de un escondite nubloso. Sabía que algo trágico sucedía en la grieta. Jadeos, estertores, maldiciones a medio proferir, golpes cerrados, roces de pies en busca de equilibrio, y sangre, mucha sangre salpicando las rocas. Murieron todos, Moshe Gesser. Anótalo en tus libros. Nunca una operación había resultado tan fructífera. Simón y Tomás eran los objetivos en primera instancia. Azor y sus hombres debían ser silenciados en un operativo secundario. Sin embargo, las presuntas víctimas nos allanaron el camino. Sí, nos falta uno, Judas Tadeo. El estudiante de leyes se reservó una sonrisa. Convencido estaba de que su jefe esperaba aquellas palabras que había venido guardando para el momento oportuno. No había querido anticiparlas por temor a que un ligero desliz les
aumentase la carga meritoria que en ellas latía, pero todo había sido comprobado ya. El doble control había coincidido muy felizmente, por cierto. Judas Tadeo, el último de los hermanos de Jesús, navegaba en la barca de Neftalí el fenicio, y en cada puerto que tocara habría alguien a la escucha. Tocó puerto en Rodas, Señor, y de ahí fue bordeando el archipiélago hasta el cabo Ténaro, donde la barca se abasteció de agua y comestibles antes de cruzar el brazo de mar que le separaba del estrecho entre Regio y Leóntimos. Tengo aquí una carta marina, algo muy nuevo de que se valen los navegantes para seguir ciertas travesías en aguas desconocidas. Afirman que no hay nada igual en navegación. Pablo de Tarso se movía inquieto, sentía que ese objetivo se le escapaba de las manos. Su cerebro lucubraba y hablaba a la par que pensaba mientras su índice se deslizaba sobre el pliego que el Sófer había desplegado sobre la mesa. ¿Terminó? Sí. Supongamos que cruce el estrecho de Mesina y salga al mar Tirreno. ¿Irá a Roma? ¿Para qué, señor? Me pregunto. No sé, quizá intente ganarse las simpatías de algunos funcionarios del imperio. Con sus prédicas antiesclavistas, lo dudo, señor. Roma no prestará oídos a una doctrina que deplore al esclavismo. Es más, la calificaría de fuerza opositora de importancia. Ese detalle me ha hecho pensar que Tadeo no se establecerá ni siquiera en tierras del imperio, donde las condiciones no le son propicias. Estimo que seguirá viaje bien lejos y rumbo al septentrión, luego de pasar el estrecho entre Hispania y Mauretania. No espero que se radique en la cuenca del mar Mediterráneo. Pero en Cádiz, interrumpió Saulo, donde necesariamente tiene que reabastecerse de agua antes de salir al Oceanus Occidentalis, es posible que se vea precisado detenerse por unos días, quizá por una avería en la nave o a causa del mal